A ver, pensemos en esto. Una pausa de 5 minutos para bailar en el trabajo. ¿Podría algo así costarle el puesto a alguien? Suena increíble, ¿no? Pues es el centro de un caso que pone cara a cara las reglas de una empresa y la fe de un empleado. Vamos a ver de qué se trata. Imagínense la escena. Un trabajador explica, con todo el respeto, que sus creencias religiosas le impiden participar en una actividad de la empresa. Y la respuesta que recibe, esta. Le doy un consejo, baile. Así, fría y directa. Pero ojo, esa frase no fue el final de la conversación, fue el chispazo que inició una batalla legal que terminó en la mismísima Corte Constitucional de Colombia. Y lo que más sorprende es la velocidad de todo. Miren esta línea de tiempo. El 10 de abril pasa todo, y ese mismo día se presenta la queja formal. Al día siguiente, el 11, ya lo están citando a una reunión disciplinaria. Y para el 15 de abril, apenas 5 días después del incidente, ya tiene en la mano la carta de despido. ¿Cómo es que todo escaló pero tan rápido? Bueno, para entender por qué un simple baile de 5 minutos terminó en el tribunal más importante del país, tenemos que conocer al protagonista de esta historia y el momento exacto en que todo se torció. Él es John Jairo Ramírez Maluendas. Para su empleador, era un oficial de obra. Pero para él mismo, su identidad más profunda era otra: ser miembro devoto de la Iglesia Pentecostal Unida desde el 2017. Y su fe, pues no era cosa de ir a la iglesia los domingos y ya, era de verdad el pilar de toda su vida. Y aquí llegamos al momento clave. El 10 de abril, la típica pausa activa, que siempre era hacer estiramientos, de repente se convirtió en una baileterapia con música secular. Para muchos, pues un cambio de rutina sin más. Para John Jairo era una línea que su conciencia no le permitía cruzar. Un choque directo con sus principios. Y esto es fundamental, ¿eh? Él no se negó a la pausa activa. Para nada. De hecho, ese mismo día le escribió a la empresa pidiendo algo que a simple vista parece muy razonable. Déjenme hacer los ejercicios de siempre, pero sin la parte del baile. Él estaba buscando una solución, no un problema. Pero la empresa no lo vio así. No vieron una solicitud razonable, sino un acto de insubordinación. ¿Y su respuesta? Bueno, su respuesta fue la que encendió la mecha de toda la batalla legal que estaba por venir. La respuesta de la compañía fue un no rotundo. Su argumento era simple. La actividad es laboral, no tiene nada de religioso y por lo tanto es obligatoria para todos. Aquí ya se estaba cocinando una colisión frontal entre el poder de la empresa y los derechos de su empleado. Al día siguiente, lo citaron a la reunión disciplinaria. Él, una vez más, explicó sus razones, su fe. Fue en ese momento cuando la representante de la empresa, sin buscar ninguna alternativa, soltó la ya famosa frase: «Le doy un consejo, baile». La decisión ya estaba tomada. 4 días más tarde, le entregaron la carta de despido por justa causa. Al principio, parecía que la empresa se había salido con la suya. El primer juez que revisó el caso lo desestimó, dijo que era un simple problema laboral, una discusión sobre si el despido era justo o no, pero que no se trataba de una violación de derechos fundamentales. Parecía que la puerta se le cerraba, pero la batalla, en realidad, apenas empezaba. Y es justo aquí donde el caso deja de ser solo sobre John Jairo. Se convierte en una pregunta que nos afecta a todos. ¿Hasta dónde llega el poder de una empresa? ¿Puede una orden de un jefe pasar por encima de las libertades más básicas de una persona? Esta balanza lo resume perfectamente. De un lado tenemos el poder de la empresa para dar órdenes y organizar sus actividades. Del otro, la libertad de conciencia y de religión del trabajador. La gran pregunta para la Corte era, en este choque, ¿cuál de los dos derechos pesa más? Para resolver este dilema, la Corte usó una herramienta legal muy potente: la presunción de discriminación. ¿Y eso qué significa, en palabras sencillas? Que cuando hay sospechas de que un despido fue por motivos religiosos, las reglas del juego cambian, se voltea la tortilla. Ya no es el trabajador el que tiene que demostrar que lo discriminaron. Ahora es la empresa la que está obligada a probar, con pruebas claras, que el despido no tuvo absolutamente nada que ver con la fe del empleado. Entonces, ¿cómo le hizo la Corte para llegar a una decisión? Pues no fue una corazonada. Aplicaron un análisis súper metódico, casi como una fórmula matemática, para ver si lo que hizo la empresa se justificaba o no. Este es el famoso test de proporcionalidad. Y es un proceso muy lógico. La Corte se hizo 4 preguntas clave. Primero, el fin. ¿El objetivo de la empresa, que era la salud, era válido? Segundo, la idoneidad. ¿Bailar servía para ese objetivo? Tercero, y esta es importantísima, la necesidad. ¿Era la única opción posible o había otra menos dañina? Y por último, la proporcionalidad.
¿El daño que se le hizo a un derecho fundamental fue más grande que el beneficio que se buscaba? Y bueno, al aplicar este test, el argumento de la empresa se vino abajo. Propósito, sí, claro, cuidar la salud es legítimo. Idoneidad, también, bailar es un buen ejercicio. Pero la empresa reprobó en los dos filtros más importantes. ¿Era necesario obligarlo a bailar? No. Había una alternativa súper obvia y menos dañina: dejarlo hacer los ejercicios sin bailar. ¿Y era proporcional? Para nada. El daño a un derecho tan fundamental como la libertad religiosa fue gigante, comparado con el interés mínimo de que un solo empleado más bailara. El despido fue, a todas luces, desproporcionado. Con un análisis tan detallado, la decisión de la Corte no podía ser otra que clara y contundente. Y de paso, sentó un precedente que va a tener un impacto enorme en las relaciones laborales de todo el país. El veredicto final: despido discriminatorio. Así con todas sus letras. La Corte determinó que lo que le pasó a John Jairo no fue una simple falta disciplinaria. Fue, en realidad, un acto de discriminación por sus creencias religiosas. Y aquí viene una consecuencia legal potentísima. La Corte no dijo que el despido fue injusto, dijo que fue ineficaz. Y eso es mucho más fuerte. Significa que, para la ley, es como si esa carta de despido nunca hubiera existido. El contrato de trabajo, legalmente, jamás se rompió. Las órdenes de la Corte buscaron reparar todo el daño. Para John Jairo, se ordenó que lo reinstalaran en su puesto, si es que él quiere, y que le pagaran cada centavo que dejó de recibir. Para la empresa, la orden fue ofrecer disculpas y cambiar sus reglas para que esto no vuelva a pasar. Y para todo el país, un llamado de atención a los ministerios de Trabajo y Salud para que pongan reglas claras sobre las pausas activas, protegiendo los derechos de todos. Al final, este caso nos deja reflexionando sobre una pregunta que resuena en cualquier oficina, fábrica o construcción. ¿Dónde termina el poder de una empresa y dónde empiezan nuestros derechos fundamentales? Con este fallo, la Corte Constitucional de Colombia trazó una línea muy clara en la arena.